más que nunca, la comunicación indígena tiene vigencia, dado los intereses que acechan a nuestros territorios, de los que hemos sido guardianes y defensoras ante el despojo, precarización, explotación, extractivismo, racismo y desplazamiento forzado vigente en nuestras comunidades. Hoy las comunicadoras y comunicadores, por medio de asambleas, tienen el respaldo para difundir sus lenguas y culturas. Esto afirmaba Tiquiba Mariano, comunicadora indígena, en el marco del Foro Internacional de Medios Indígenas y Comunitarios. A pesar de que en México la legislación ha reconocido a los medios comunitarios e indígenas, aún falta mucho para garantizar plenamente su derecho a comunicar. En este programa de Jaque al Rey, retos de los medios comunitarios y sociales. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Jaque al Rey. En este programa hablaremos sobre el contexto actual de los medios comunitarios e indígenas. Y para eso nos acompaña en esta mesa Eric Huerta. Él es coordinador de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Hola. ¿Qué tal, Eric? También nos acompaña Irina Vázquez, Ella es coordinadora ejecutiva de AMARC México. Gracias, Erika, por la invitación. Gracias, Irina, por acompañarnos. También nos acompaña Geraldina Lázaro. Ella es integrante de la red de comunicadores Boca de Polen. Muchas gracias por la invitación. También está Efraín Foglia. Él es miembro fundador de Wifinet e investigador de la Universidad de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Pues en un momento más iniciamos con este programa, pero antes veamos el tablero. El pasado 9 de agosto se inauguró el primer foro internacional sobre medios indígenas y comunitarios en el estado de Oaxaca, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este foro reunió las voces de expertos nacionales e internacionales con el fin de analizar las experiencias de los medios comunitarios y caminar hacia la adopción de las mejores prácticas internacionales. A raíz de la reforma en telecomunicaciones, nuestro país estableció legalmente las concesiones de uso social como una vía para garantizar el derecho a comunicar de las comunidades y los pueblos indígenas. Sin embargo, hasta el momento la materialización de este derecho sigue enfrentando múltiples obstáculos. En este contexto, el foro no solo permitió conocer las experiencias de medios indígenas de lugares que han desarrollado importantes proyectos de comunicación comunitaria, como ocurre en Colombia, Brasil o Canadá, sino que también sirvió para recordar las deudas que tanto el órgano regulador como las entidades encargadas de hacer valer la legislación tienen con la garantía plena del derecho a comunicar de los pueblos y las comunidades en México, entre las cuales se encuentran los altos costos para la operación de los medios comunitarios o la falta de cumplimiento de las disposiciones que obligan a las entidades federales a otorgar el 1% del gasto en comunicación social a los medios sociales. En este programa de Jaque al Rey, retos para la comunicación comunitaria e indígena. Pues bueno, iniciamos este programa con la regla del minuto, la misma pregunta para todas, y es: ¿por qué es importante hablar de medios sociales, comunitarios e indígenas? Eric. Bueno, pues son los medios más cercanos a la gente, son los que están ocupándose de los problemas de cada comunidad, son los que responden directamente a las necesidades de la gente, pero que además están muy estigmatizados. A veces se les confunde, se les dice que pues cualquier radio que no tiene concesión o cualquier medio que no tiene concesión es lo mismo, se les pone en la misma categoría, y pues bueno, justamente por ello es necesario demostrar la importante labor que realizan. Muy bien, Irina.
¿Por qué es importante hablar de los medios comunitarios e indígenas? Pues primero porque es un derecho ganado. La ley ahora en México permite que haya medios comunitarios e indígenas operando dentro del marco regulatorio en México. Es el tercer sector de la comunicación en México. Es un movimiento también internacional de medios en manos de la sociedad civil organizada que, como explicaba Eric, tiene que ver con escuchar otras voces, otros actores, otras narrativas, otras realidades, poder escuchar de viva voz de los pueblos y comunidades indígenas cuáles son sus problemas, cuáles son sus derechos que hay que defender, que hay que reivindicar. Es un tema de justicia social que nos afecta a todos y a todas. Gracias. Efraín. Bueno, consideramos que la comunicación contemporánea es un derecho humano. Y a partir de aquí, todo lo que tiene que ver con medios alternativos sería a todo el mainstream, a los grandes monopolios, pues es una de las deudas pendientes de todas las sociedades. Entonces los medios comunitarios finalmente lo que ponen sobre la mesa, por un lado, es este debate de la deuda que tienen los estados con su ciudadanía, por un lado, y por otro lado, la comunicación contemporánea, háblese de radio, internet, lo que sea, atraviesa casi todas las actividades humanas. Entonces, si tú no das las herramientas para que la gente participe, básicamente estás excluyendo una parte de la población. De ahí viene lo que consideramos que es la importancia, ¿no? Muy bien. Geraldine. Sí, Erika, sin duda los medios comunitarios indígenas pues son esta herramienta, ¿no? Son el medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y que además de eso se ha convertido en un puente para ligar las costumbres, la cultura, toda esta diversidad cultural que identifica a cada uno de nuestros pueblos o cada una de las comunidades hacia el exterior, ¿no? Muy bien. Pues bueno, como se mencionó en la cápsula, los días 9, 10, 11 de agosto tuvo lugar el Foro Internacional de Medios Indígenas y Comunitarios. ¿Por qué se lleva a cabo este foro y por qué, a dónde radica la importancia de celebrar un evento de esta magnitud, sobre todo en el contexto actual que se vive en materia de medios de comunicación en México, pero también a nivel mundial? ¿Quién quiere empezar? Irina. Pues mira que hoy estamos aquí sentados platicando del foro, pero fueron casi 14 meses de preparación para poder llevar a cabo este evento histórico. Histórico porque es la primera vez que el órgano regulador, que el IFT, decide apoyar una iniciativa como esta. Antes de empezar el programa platicábamos que hubo una campaña muy desafortunada que nosotros le pusimos el nombre de Se Busca por Robo. Bueno, no sé si así se llamaba o no, pero así se llamaba. Así la dimos a conocer en todos los medios que nos dieron espacio para hacer esta denuncia pública. Es decir, los medios comunitarios no son, los comunicadores y comunicadoras no somos criminales, entonces le pedimos al IFT que por favor retire esta campaña de medios comerciales. Y que sigue sonando, que sigue sonando en algunos por ejemplo, estados. en San Cristóbal de las Casas sigue sonando. ¿Qué tal? Entonces, a partir de esta campaña desafortunada, un grupo de organizaciones que trabajamos el tema de libertad de expresión y acceso a la información, nos unimos y formamos un grupo de incidencia. Este grupo de incidencia construyó, yo creo que de manera paralela, ¿verdad? Como vamos a interlocutar con el IFT y al mismo tiempo construíamos nuestra agenda, tenía varios objetivos en la mesa. Uno de ellos pues era cambiar esta imagen negativa que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo sobre qué son los medios comunitarios y los medios indígenas. Porque indiscutiblemente existe esta relación entre pirata, ilegal, fuera de la ley, criminal. Y así fue como llegamos a proponer al IFT pues esta necesidad de poder tener un diálogo horizontal entre sociedad civil, entre comunicadores y comunicadoras comunitarios, medios indígenas, medios comunitarios y el órgano regulador. ¿Para qué? Pues para recuperar esas buenas prácticas a nivel internacional en materia de políticas públicas y poder nutrir la ley que hoy tenemos, que si bien es un gran avance, pues puede ser perfectible. Muy bien.
Y también una cosa bien importante es que el instituto tiene una obligación de fomento a los medios de comunicación indígena. Entonces, de repente tenía esta línea de persecución, la quisimos reorientar hacia una función de fomento, ¿no? Y primero que nada, pues era importante que conocieran de qué estaban tratando, de qué estaban hablando, y que se dieran cuenta que los medios indígenas, pues es una red muy grande, está en todo el mundo, que son todos los que estuvieron ahí, pues nos conocemos de alguna u otra manera, estamos trabajando juntos, haciendo red con problemas comunes. Y la otra es que pues que estos medios están abordando varias áreas y están innovando en muchos temas, que era importante que el instituto reconociera y que se diera cuenta de la importancia de estos medios en la atención a necesidades específicas de comunicación, ¿no? La orientación de la regulación en telecomunicaciones se ha ido construyendo casi todo el tiempo con base en los medios comerciales. Y con base en eso se ha dado toda la regulación, ¿no? Y entonces, en este momento en que por fin la ley reconocía a los medios comunitarios, pues no existe el conocimiento específico sobre sus necesidades, sobre cómo funcionan, qué marcos regulatorios específicos necesitan, y esta era una oportunidad de mostrar eso en México. También otro aspecto importante de este foro y que en el cual pudimos aprovechar pues varios de nosotros es que se den cuenta, ¿no?, que las comunidades y los pueblos indígenas también están proponiendo, también están innovando en medios de comunicación, no solamente en radio, ¿no?, en televisión, en el tema de telecomunicaciones, internet, es decir, se está abriendo una gran brecha en el tema de comunicación indígena y comunitaria en México, y que bueno, también fue un momento idóneo para aprovechar experiencias internacionales, ¿no? Ya sea radiodifusión, televisión, etcétera, y que bueno, también lo decíamos hace un rato, hay muy pocas ocasiones en las que coincidimos, ¿no?, en espacios, en los mismos espacios. Tienen que pasar años para que podamos encontrarnos todos, y aunque nos revolvamos ahí en el momento, pero aprovecharlos al máximo, ¿no? Fueron 3 días arduos de una agenda súper intensa, en la cual, bueno, pues cada uno de nosotros pudo aprovechar y seguir fortaleciendo esas redes, ¿no? Claro, porque hay que señalar que tanto la Red Boca de Polen, AMARC, Redes, entre otras organizaciones, estuvieron involucradas directamente en la organización. Fueron varias reuniones semanales. Ojo de Agua. Ojo de Agua también, que tiene su sede en Oaxaca, con Guillermo Monteforte, que sí, claro que hay que hacerle un reconocimiento también. Los anfitriones. Exacto, porque hicieron un trabajo súper importante para articular también las actividades externas al foro. Claro, que ya después y aquí Efraín fue uno de los, la iniciativa que encabezas o de la cual fuiste o eres miembro, que es Wifinet, pues estuvieron ahí participando también como ponentes dentro del ciclo de conferencias. Efraín, me gustaría que nos dijeras así resumidamente qué es Wifinet y qué significó conocer de cerca las experiencias de comunicación indígena en México. Sí, en bueno, lugares, claro. Para empezar a agradecer, ahora que tengo aquí a la gente, a esa invitación vino Ramón Roca, que es el presidente de la Fundación Wifinet, y yo vine también y hicimos ahí como un tándem, participando en lo que podíamos. Bueno, para empezar, Wifinet se parece bastante a los proyectos que surgen acá a nivel comunitario. Lo que pasa es que nosotros nos basamos directamente en Internet. Y se lanza una pregunta que es similar a todo esto que se está debatiendo, y es ¿de quién es Internet? ¿No? Entonces nos damos cuenta de repente que Internet se entregó prácticamente a las corporaciones, se pagó con dinero público, se entregó, y que a partir de ahí se volvió una caja oscura donde la ciudadanía no puede ni opinar, ni meter mano, ni autogestionar aquello. Es como tu relación con Internet, que es algo tan relevante hoy en día en la economía, en la cultura, en la educación, pues te alejan directamente. Entonces Wifinet básicamente es un proyecto que cuestiona esto, lo pone sobre la mesa y dice, somos capaces de generar un modelo paralelo. En su momento decía, pues estás loco, ¿no? O eres pirata o todo esto. Mientras ese modelo sea responsable, sea ético, tenga su modelo de financiamiento, su escalabilidad, es un modelo que se puede parecer a un montón de iniciativas que a nivel global están surgiendo. Es un músculo bastante importante desde la ciudadanía. Estamos en una época contemporánea donde se da a nivel de todo tipo de conocimiento del ser humano. Entonces Wifinet lo que ha articulado a partir del territorio catalán es una red de telecomunicaciones
lo que llamamos abierta, libre y neutral, que se puede construir desde la ciudadanía y que encuentra su modelo de negocio también en la ciudadanía y que convive con otros modelos hipercapitalistas, como ser la interconexión con otro tipo de reglas. Hoy en día es un referente a nivel global y básicamente tiene bases como la propiedad distribuida o bases que se parecen más a lo que podría ser en cualquier comunidad de Latinoamérica, la redistribución de la riqueza, en comparación con lo que sería una empresa, ¿no? Entonces, Gifinel a grandes rasgos sería la Wikipedia de las telecomunicaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento para transmitir uno de los cortos documentales que se presentaron en el marco de este Foro Internacional de Medios Indígenas y Comunitarios. Y por supuesto agradecemos a Wapiconi, ¿sí? Wapiconi. Es un proyecto que busca apoyar el talento cinematográfico de las juventudes que residen en los pueblos originarios de Canadá, y sobre todo también agradecer a la Embajada de Canadá por hacer posible y por compartir tan valiosos documentos. Veamos este corto que se titula Un nuevo impulso, dirigido por Melanie Lumsden y Widia Lariviere. Veámoslo. Au fil de nos années d'implication, Widia et moi avons constaté un flagrant manque de représentation des messages de la jeunesse autochtone au sein de la société. Ensemble, on a réfléchi à un projet qui donnerait la parole à notre génération. Les derniers vents de mobilisation ont ravivé notre fierté et notre affirmation identitaire. La jeunesse autochtone s'est levée. On est allé à la rencontre de 3 jeunes impliqués dans différents milieux et on s'est intéressé à leur vision de l'autodétermination. Pour moi, l'autodétermination, c'est vraiment ça passe d'abord à un niveau individuel par une affirmation de son identité, une appropriation aussi, dans mon cas, de cette identité-là dans un contexte urbain. Il faut un espace où, quand on arrive à Montréal, on le sente qu'on est en territoire mohawk, qu'on sente qu'on est dans un espace où il y a des premiers peuples ici. Tout le monde passe par le quartier chinois. Quand un touriste qui arrive à Montréal, quartier chinois, Petite Italie, c'est génial. Moi, même le Petit Maghreb, je trouve ça... Je suis une des premières usagères de ces espaces culturels-là. C'est important, c'est notre diversité montréalaise. On est tellement fiers et pourtant, on a de cesse de mettre les premiers peuples qui étaient ici avant. Bien, l'autodétermination, c'est la capacité de décider par soi-même, pour soi-même. C'est un projet de décolonisation. On a été brisés dans notre histoire par la colonisation. Puis ça veut dire se réinventer puis redéfinir nos aspirations puis nos rêves. Dans le fond, on ne veut plus être déterminé par le gouvernement canadien. C'est quelque chose qui a une dimension évidemment politique, vraiment politique. Comment ça va changer? C'est beaucoup par la mobilisation de ceux qui ne sont pas encore achetés par le système, puis de ceux qui ont rien à perdre, dans le fond, là, parce que ceux qui sont assis aux tables de négociation, ils ont beaucoup à perdre, ils ont des gros salaires, puis ils ont des grosses autos, puis des grosses maisons. Mais ceux qui sont jeunes, puis qui sont pas aveuglés encore par ça, c'est important, dans le fond, qu'ils se lèvent comme un mouvement de la base, puis quelque chose qui vient plus comme la société civile, puis qui représente une voix plus authentique, à mon avis. J'ai l'impression que c'est vraiment... Il y a des pousses partout, il y a des plantes, il y a des arbres qui poussent de plus en plus. À un moment donné, on va le faire éclater naturellement, ce cadre-là. C'est ça qui est en train d'arriver. On est en train de se sentir... On veut grandir, on veut aller plus haut, on veut aller plus loin, on veut vraiment s'étendre plus. Fait que je crois qu'avec la force de nos branches, avec la force des feuilles, des nouvelles feuilles, des jeunes pousses, ça va se faire tout seul. C'est d'arriver à un nouveau souffle. C'est reprendre notre souffle et recommencer à respirer mieux qu'avant. Mais il faut travailler pour ça. Il faut aller chercher cette révolution en pensant les plaies à notre identité. Le défi des aînés, même si tout est compréhensible par rapport à l'histoire des pensionnats, leur défi serait peut-être un peu de se tourner vers la jeunesse et de prendre espoir à l'intérieur de ça, puis partir en paix. Puis le défi de la jeunesse, c'est d'aller chercher à commencer un processus de guérison de toute la nation, des aînés jusqu'à la prochaine génération. Pour moi, l'autodétermination, c'est vraiment un processus d'inclusion de l'autre, pris l'autre dans toute son altérité. Il y a un défi qui est collectif parce qu'on est plusieurs nations avec différentes cultures,
différentes langues, d'inclure tout le monde, toutes ces nations-là avec tous les besoins dans un projet commun, c'est en soi un défi. Donc, et après, il y a aussi d'inclure les non-autochtones dans toute leur diversité dans ce projet-là. Et c'est important de ne pas censurer la diversité des discours. C'est pas parce qu'on est autochtone qu'on doit tous avoir les mêmes revendications, qu'on doit tous avoir la même expérience. Au contraire, ces réalités-là sont multiples aujourd'hui. Pues bueno, una reflexión bastante interesante es no paramos de omitir la presencia de los pueblos originarios en estas sociedades modernas, entre comillas. Pues bueno, desde hace algunos años hemos visto cómo emergen nuevas iniciativas de comunicación, nuevos proyectos de comunicación que se alejan de estos medios convencionales o de la forma comercial de hacer comunicación. Sin embargo, al menos en México siguen enfrentando una serie de obstáculos, entre ellos pues precisamente la cuestión económica o por otro lado la criminalización de los comunicadores o de las mismas comunidades, ¿no? donde se dan estas iniciativas. Y luego de los planteamientos que se dieron en el foro, ¿cuáles serían los principales temas en la agenda política por resolver para garantizar plenamente el ejercicio a comunicar de los pueblos y comunidades indígenas y cómo superar, digamos, estos obstáculos para multiplicar estas iniciativas de comunicación? Efraín, si quieres. Sí, bueno, para empezar, desde la experiencia que tenemos, tú has mencionado las dificultades que se tienen en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas. Yo puedo afirmar, incluso muy valientemente, que esto es global. O sea, esta presión en casi cualquier país o cualquier continente de todo aquello que no entra en el marco de lo comercial se está dando a nivel global. Y nosotros tenemos experiencias incluso en el Reino Unido, en Gales, de zonas donde es ese sector que no conviene porque no es consumidor, entonces se le deja fuera de todo este tipo de sistemas de comunicación. O sea, las problemáticas que vimos en el encuentro, con los matices evidentemente que tienen que ver con el territorio, pero son muy parecidas a los debates que tendrían en Estados Unidos si quieren formar redes alternativas a AT&T o todo esto. En España lo mismo, en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es bastante potente el encuentro que sucedió en Oaxaca porque se ponen en común todas estas redes que tienen gran parte de similitud a nivel estructural, ¿no? Una de las cosas evidentemente es el financiamiento, porque el financiamiento a nivel mediático está casi siempre basado en la publicidad o en la subvención pública. Pero ¿qué pasa si la publicidad no le das dividendos? Pues no te financia. Y la función pública, si no eres clientelista, pues tampoco te da. Pero los sistemas alternativos siempre han tenido este hándicap. Una de las cosas que a mí me parece bastante ilusionante, principalmente del territorio mexicano y en general de los que son similares a él, sería todo lo ancestral, todo el conocimiento ancestral que está basado en los sistemas organizativos comunitarios, ¿no? Esto es algo que acá ya ha existido toda la vida. Quizás con la colonia se desarticuló y se fue capitalizando, pero todo lo que podemos ver en comunidades que tienen, por ejemplo, todas estas radios, es algo que es de avanzada a nivel organizativo y económico en comparación de lo que está haciendo en Europa, que se está teorizando y muchas veces se toma ese modelo para intentar aplicarlo en un lugar donde el capitalismo ya lo devastó todo, donde ya todo el mundo sabe que es simplemente un cliente. Entonces, desde mi perspectiva, sintetizando mi comentario, por un lado es una guerra global en contra de cualquier iniciativa que no se enmarque en lo comercial. Y por otro lado, a mí me parece muy relevante, excesivamente relevante, incluso la izquierda europea está agarrando mucho conocimiento de esto, todo lo que tiene que ver con todo el sistema comunitario que aquí se ha dado ancestralmente y en toda América en términos generales, ¿no? Sí, el tema del documental, ¿no? Que sea la importancia de la diversidad, ¿no? La importancia de la diversidad. Ese yo creo que es un punto que tiene que ver con muchas esferas, incluso también con la sostenibilidad de los medios. Es decir, ¿qué tanto como sociedad le damos importancia a esa diversidad?
¿no? Porque al final de cuentas, si reconocemos la importancia de esa diversidad, vamos a empezar a apoyar todo el tipo de cosas que vienen de esta pluralidad que somos como nación. Por ejemplo, ¿qué tanto estamos evaluando que haya más cine independiente? ¿Qué tanto estamos evaluando que tengamos más producción indígena? ¿Qué tanto estamos evaluando que se escuchen otras lenguas dentro de la radio? Y eso, a final de cuentas, esa demanda implica una inyección de recursos a ellos. Y entonces yo creo que la gran lucha o el pendiente más importante ahorita para nosotros es el que se valore esa diversidad y que eso se vea reflejado en una pluralidad de contenidos. Hoy tenemos hace unos días que salieron ahí algunos personajes diciendo, ya hay más televisoras, ¿no? Ya van a tener ustedes mayor opciones de contenidos. Eso no es cierto. El que haya más televisoras, el que haya más radiodifusoras, no necesariamente implica que va a haber una mayor pluralidad de contenidos. Y entonces esa es una tarea pendiente que yo creo que debe estar en el punto principal de la agenda política de la sociedad. Claro, es un punto que tendría que tener en cuenta el órgano regulador, el IFT, al momento de dar esas concesiones, ¿no? Favorecer la diversidad más que los medios comerciales. Irina. Que justamente ese es uno de los ejes centrales de la comunicación comunitaria, indígena, popular, que es escuchar otras narrativas, otras voces, otras historias, de permitir que sectores que han estado excluidos históricamente de los medios de comunicación, como los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, las y los jóvenes, los migrantes, puedan tener un espacio para ejercer, como decía Geraldine al principio del programa, su derecho a la libre expresión. Ahora, dentro del cúmulo de opiniones, reflexiones, propuestas que se pudieron escuchar en este foro internacional sobre medios indígenas y comunitarios, hubo una reflexión muy importante que va en ese mismo sentido que Efraín comenta. Los pueblos indígenas tienen voz. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, si pensamos en estos grandes medios de comunicación, en esta relación que hay entre el poder económico y el poder político, se ha construido la idea de que los pueblos indígenas no tienen voz, que las comunidades no tienen voz. Bueno, claro que tienen una voz pública, el problema es que no están en estos espacios para ser escuchados. Entonces, más allá, dentro de los medios comunitarios indígenas se maneja mucho esto de vamos a darle voz a los sin voz. No, tienen una voz pública y esa voz pública está reflejada en sus formas de organización comunitaria. La cuestión es que no existen los canales para escucharlos, de ahí la importancia de estos medios de comunicación. Las formas, recuerdo mucho el discurso que dio Tarsila Rivera de Perú. Sí. De Perú, una mujer indígena, líder de su comunidad en términos de libertad de expresión, y ella decía, los medios de comunicación comunitarios indígenas son más que música, porque a los pueblos indígenas y comunitarios les encanta el folclore, la música, cantar, la danza. Son espacios que nos obligan a pensar en los conflictos, en la forma de solucionar estos conflictos. Es un espacio de construcción de movimientos sociales, de construcción de discursos que tienen esta finalidad de transformación social. Romper con la idea de que primero fue la teoría y después fue la práctica, porque las comunidades y pueblos indígenas han hecho comunicación desde siempre. Sin embargo, la postura hegemónica de la construcción del conocimiento dice, no, nosotros en las universidades hacemos el conocimiento. No, es al contrario. Ahí, en la práctica de las comunidades, es donde se forja el conocimiento ancestral que después los teóricos interpretan y construyen en libros o en artículos académicos. Entonces, esta es una reflexión muy importante a partir del foro, es recuperar este conocimiento ancestral de los abuelos, de las abuelas, el conocimiento de las comunidades y pueblos indígenas en términos de comunicación, y la comunicación tiene que ir ligada al pueblo, y el pueblo dice no queremos guerra, queremos paz, queremos que respeten el territorio y la naturaleza, no queremos a las mineras.
Creo que ese fue uno de los grandes aportes de este foro. Sí, y bueno, además de esto, de que varios de los medios de comunicación indígenas o comunitarios siempre parten a partir, valga la redundancia, de una construcción de paz, ¿no? Justamente partir de este tipo de procesos, de ver al medio no solamente como un espacio de denuncia, sino como un espacio para amortiguar y aprender sobre ese proceso, ¿no? Y encontrar salidas. Por otro lado, también en el foro se mencionaba, y en muchos otros lugares se ha dicho, que existe una deuda histórica con los pueblos indígenas muy fuerte, ¿no? Aunque sí se han dado pasos, creo yo, agigantados, chiquitos, pero agigantados, por lo menos en el tema de comunicación indígena. Se ha creído que con otorgar las concesiones, por ejemplo, para algunas radios comunitarias, con eso ya se está cumpliendo la pluralidad, cuando en realidad no solo basta con eso, ¿no? Sino que la pluralidad de contenido es que en todos los medios de comunicación a los que estamos expuestos, pues justamente sean espacios abiertos para este tipo de contenidos, ¿no? Muy bien, pues bueno, acompáñenme a ver, acompáñenme a esta pausa. Vamos a ver algunos fragmentos del documental de la radio boliviana La Chiguana, que en este año cumplió 13 años al aire y es un ejemplo de comunicación indígena en Cochabamba, Bolivia, que también estuvo presente en este Foro Internacional de Medios Indígenas y Comunitarios. Las primeras sublevaciones hechas en América Latina no tuvieron mucho éxito porque fueron satanizadas por los conquistadores. Han empezado a disparar, entonces la gente estaba escapando. Nos han mentido, a nuestro gobierno ha mentido. Han dicho el tuto de que va a haber muerto. Ahora hay también. Ellos han preparado eso. Radio Alternativa La Chiguana, juntos haciendo resistencia. La comunicación es tan importante, tan poderoso cuando asumes compasión. El vientre de nuestra patria han brotado combatientes, las hijas de Bartolina, dignas mujeres valientes. Siglos de sometimiento, desprecio, rabia y crueldad. Hoy con voz y pensamiento ya cuentan la verdad. Día tras día recuperando camino de esta patria tan sentida, buscando un nuevo destino. Estamos de regreso y como han planteado aquí en esta mesa, sin duda, Geraldina, comentabas, hay unos pasos muy importantes hacia el reconocimiento de la comunicación indígena. Y por otro lado también comentabas la cuestión de el otorgamiento de más concesiones no significa precisamente mayor diversidad, ¿no? Si bien esta reforma en telecomunicaciones abre la puerta para que los medios indígenas y comunitarios puedan acceder a operar sus propios medios de comunicación, sigue habiendo muchos obstáculos que dificultan su ejercicio efectivo. ¿Hasta qué punto el derecho a comunicar sigue estando sometido a estos intereses de lucro? Efraín. Bueno, a mí me gustaría, a partir de esta pregunta, conectar con lo que han dicho aquí en la mesa, que tiene que ver con la libertad de expresión y la representatividad de todas las voces en determinados medios, ¿no? Estando muy de acuerdo con que el hecho de que den más frecuencias o más canales no te garantiza lo otro, sí que consideramos, por lo menos desde el proyecto que realizamos allá, que una de las cosas, o de las pocas cosas que es una parte muy difícil de conseguir, que te puede garantizar esa libertad en contenidos y de pluralidad, es que tú puedas gobernar esos propios medios, ¿no? Y que los puedas sostener económicamente, porque de otra forma tú puedes tener un proyecto muy importante y muy potente, pero si en 6 meses se queda sin financiamiento, está muerto. Es lo que pasa con estos grandes bloqueos comerciales que Estados Unidos y estas grandes potencias ejecutan. Dicen, vamos a dejar que muera solo. Si quieres matar el cine mexicano, déjale de dar financiamiento. Y entonces simplemente te quedará bastante aislado. Entonces, una de las cosas fundamentales es que a pesar de que el dinero venga de la publicidad, del gobierno, del IFT, de donde sea, la gobernanza realmente queda en manos de quien la ejecuta, porque si no da igual que te llenen de dólares
y que parezca desde una especie de visión paternalista que te están favoreciendo y que lo puedan sacar en los medios, si las licencias de uso te están poniendo unos candados que ya le están poniendo fin a tu proyecto. Pongo un ejemplo muy claro de lo que se habló en Chiapas y en Oaxaca, que fue bastante interesante en las mesas paralelas, que tenía que ver con el uso de la máquina y el hardware que ocupas. Si a mí me dices, yo te doy un financiamiento para que hagas esta televisión, pero yo te pongo unos límites de lo que tienes que usar. ¿Por qué? Porque tengo mi clientelismo al lado, porque sé que si no usas software libre te estoy llevando a un territorio político, económico muy concreto, pues básicamente te están limitando al máximo. Entonces se tiene que reflexionar bastante, además de lo que vamos a decir, de quién es el canal de comunicación y cómo se gestiona. Que esto es lo nuevo, porque antes no había actores, no había comunidades que exigieran también ser distribuidores de esos canales de comunicación o propietarios, ¿no? Entonces, para mí, este es uno de los grandes debates y los grandes retos, ¿no? Sí, yo creo que este tema del interés económico le debemos de agregar una palabrita más, el interés económico de quién, ¿no? Sí, porque hay dos quizás o más vertientes de ver el tema económico, ¿no? Sí. Es decir, por un lado tenemos la inversión, el crecimiento, el progreso, todos estos discursos que ya sabemos a dónde nos llevan, a una crisis ambiental como la que tenemos ahorita, a una desigualdad tremenda, como también hay un tema que es también económico, pero que está basado en el compartir, en la reciprocidad, en el cuidado de los recursos, y ambos tienen un impacto económico positivo, pero unos los tienen en unos cuantos y otros los tienen en más gente. Y entonces es esta importancia de ir reflexionando que cuando hablamos de la inversión, del crecimiento, de que vamos a tener más medios comerciales y que se invirtió no sé cuántos millones, ¿eso realmente qué significa en términos de mejora de vida, en términos de fortalecimiento económico del país, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente las grandes inversiones traen un beneficio económico. Irina. Sí, después de logrado el reconocimiento legal en el caso de las radios comunitarias, ¿no?, como concesiones de uso social comunitarias e indígenas, los grandes retos sigue siendo la sostenibilidad económica, porque de nada sirve el reconocimiento legal si te censuran de manera indirecta, impidiéndote comercializar con un porcentaje de tu tiempo aire, de tu programación, o no poniendo también dentro de la ley los mecanismos para poder hacer sostenibles los proyectos. Esa es una. Y la profesionalización es otro punto muy importante. Es decir, si queremos hablar de pluralidad de contenidos, hay que trabajar con las comunidades en la construcción de contenidos. Que va desde enseñar cuestiones que pueden ser para nosotros los comunicólogos tan básicas como cómo escribir un guión, cómo pensar una idea desde el punto de vista radiofónica o audiovisual, cuestiones de manejar editores de audio, editores de video, la cuestión también de usar las tecnologías de la comunicación y la información a favor del trabajo de las mismas radios comunitarias o medios comunitarios o indígenas, hasta toda la parte de capacitación en derechos humanos, en derechos de las mujeres, en derechos de los pueblos indígenas. O sea, la necesidad de formación es muy amplia. Lo que salió a relucir en el foro internacional es esto, una necesidad de formación, de capacitación, de profesionalización, de hacer a estos medios mucho más sólidos en términos de tener una propuesta de comunicación clara. Y bueno, lograr esto no es imposible si no viene acompañado de una política pública. Aquí el tema de la política pública yo creo que es bien importante. ¿Qué tipo de política pública queremos construir? O sea, vimos, el caso de Canadá es muy sorprendente porque ahí las cosas que se presentaron, había una crisis de los medios comunitarios allá en el tema económico, porque hubo una política pública muy enfocada a dar recursos, ¿no? Es decir, sí son importantes los recursos, pero es más importante identificar qué barreras tú tienes de ingreso al mercado, ¿no?,
cotidiano, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de los medios que tienen producción y que los reciben o que los pasan en otros medios, ya sea públicos o comerciales, les pagan? A veces no les pagan, ¿no? Entonces, no estás pidiendo que te den un subsidio tanto, pero oye, que reconozcas el valor del trabajo de los comunicadores y que se les pague como es, que no se desprecie. Entonces, es más importante analizar esas barreras que ver cómo estos No, y también una cosa rápida que quería sumar en relación a esto. El activo, por ejemplo, de las comunidades indígenas, que no están capitalizando a las comunidades indígenas, históricamente lo ha capitalizado otras personas. O sea, todo el imaginario, ¿no? El folclore, todo este tipo de cosas. Entonces sí que hay una economía muy potente. O sea, México genera muchísimo dinero a partir de la imagen, de toda esta imagen, pero los que están capitalizando eso son otras personas. La cocina, por ejemplo. Todo, cualquier territorio donde te vayas. Geraldine. Lo que se mencionaba justamente, bueno, lo que decía Eric, que enfocarnos, ¿no? Justamente en estas políticas públicas. Nosotros hemos insistido no solamente con el IFT, sino con algunas otras como CDI y NALI, en que se genere un fomento, ¿no? A la producción radiofónica, audiovisual, lo que sea, pero que de alguna manera se apoye. Si hay algunas limitantes, como ya lo mencionabas tú, de origen en la ley, bueno, pues ver la manera en que se apoye estos medios, porque si bien el INALI ya recibe algunos proyectos, ya se mencionaba también, no siempre se les paga por eso. Y recalcar que mucho del trabajo que se hace en este tipo de medios es voluntario, y por qué no dignificar ese trabajo, ¿no? Que al final de cuentas la señora a lo mejor tiene que ir al campo o los niños a la escuela y demás, y que después de eso se van a la cabina, bueno, ¿por qué no a lo mejor con los miles de pesos, pero sí por lo menos dignificar ese trabajo y también recalcar que se necesita equipo, ¿no? En realidad para infraestructura, claro. Así es, para realizar esa labor, y bueno, qué mejor que fomentar, ¿no? Y apoyar de alguna manera con un apoyo económico. Sí. Ahí la experiencia que tú comentabas, no sé si ya fue dentro del programa, Erika, o antes del programa, de esta bolsa, ¿no? De esta posibilidad de hacer un fondo que estimule la producción en lenguas indígenas y llegar o lo llevo a otro nivel, que el famoso 1% contemplado en el artículo 89, fracción 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fuera así, que fuera un fondo, que todos los entes públicos federales dieran ese 1%, se reúne en este fondo, y que después se reparte de manera equitativa, por los problemas de gestión a los que ahora nos estamos enfrentando para poder hacer efectivo este artículo. O copiar o tomar como modelo algunas experiencias, como el caso en Argentina, donde igual se establece un fondo. En otros países es a partir de los impuestos que se pagan, y a través de concursos de que se presentan proyectos por parte de medios comunitarios indígenas se accede a estos recursos. Posibilidades hay varias. La cuestión es sentarnos desde el grupo de incidencia, vamos a tomar nota de todas estas propuestas para comenzar el camino de gestión con los tomadores de decisión. Claro, muy bien. Pues bueno, tenemos que ir a otro corte, pero vamos a ver ahora el corto también del proyecto Wapikoni. Agradecemos nuevamente a la Embajada de Canadá y también a Redes por la intervención para tener el permiso de transmitir estos valiosísimos cortos. Y esta vez vamos a ver una película de Eden Malina Aguashish, espero lo haya pronunciado más o menos bien, y bueno, pues trata sobre la historia detrás de unos mocasines. Veamos. J'ai une histoire qui ne peut être racontée. Pas à n'importe qui en tout cas. J'ai espoir un jour qu'elle pourra être entendue par tous. Du moins par tous les jeunes. Une journée comme ça, j'étais assis sur le balcon en train de fumer. Puis mon oncle est venu me voir. On s'est mis à jaser, puis en voyant mes mocassins, il a commencé une histoire là-dessus. Il me disait, quand j'étais plus jeune, ma mère nous faisait des mocassins. La peau était plus épaisse pour qu'elle puisse durer plus longtemps.
Donc, en portant des mocassins, on pouvait courir plus vite. Puis ça a donné que je veux faire un film sur les mocassins. J'ai été voir ma grand-mère pour qu'elle soit dans mon film, parce que c'est la personne que je connais qui en sait le plus sur les mocassins. Elle m'a dit « Ma ». Ça veut dire non en atikamekw. Fin. Ben, pas fin. Juste rien sur les mocassins. C'est pas qu'elle aime pas parler des mocassins, au contraire, mais elle trouve que de faire un film là-dessus, c'est vendre ses connaissances, vendre son histoire. Ça m'a fait de quoi, mais je la comprends. Avec tout ce qui a été coupé dans notre passé, notre culture, notre mode de vie, nos familles, je me suis demandé c'était quoi la meilleure façon de préserver notre héritage. Dans les moyens qu'utilisent les Blancs, comme faire un film, je pouvais pas vous parler des mocassins en tout cas. Peut-être que si on prenait le temps d'aller vers les aînés, ils pourraient nous surprendre par le vécu, leur histoire, nos coutumes. Sinon, il y a des récits qui s'en vont, qui partiront jamais avec les aînés. Il y aura ainsi toujours une distance entre nos jeunes et leurs racines. Puis ça, je trouve ça plate. C'est pour ça que je voulais en parler, pour que ça continue. Par respect pour ma grand-mère, je vous parlerai pas des mocassins. Mais je vais continuer à en emporter et à en faire avec ma grand-mère. Pues bueno, en esta mesa se han planteado muchísimas aristas, como son los retos, pero también los riesgos ahora sí que el ejercicio o el derecho para comunicar de las personas que diariamente se están enfrentando a hacer estos proyectos y, como decías tú, Geraldina, a veces sin remuneración económica, lo cual es súper importante dignificar ese trabajo tan importante. Pero también la posibilidad, ¿no?, este riesgo de que se anule esa posibilidad de compartir la cultura, como veíamos en el corto también, de que se pierda, ¿no?, que ya no perdure y que se desvanezca en algún momento. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? Hijo, bueno, pues yo quisiera retomar un poco de lo que acababa de decir Irina, que tiene que ver con a veces la regulación te trata de meter en la camisa que ellos quieren, ¿no? Y bajo esa manera de ya ponerte una ley, convertirte en algo distinto de lo que tú eres. Y ese es un punto central en el tema de la publicidad oficial, ¿no? Yo creo que hasta ya se nos olvidó la palabra anterior. Antes todo esto que ahora es publicidad oficial era comunicación social, ¿no? Es decir, lo que se trataba era hacer a través de la comunicación, cumplir una agenda pública, ¿no? Cumplir una agenda de salud, cumplir una agenda de bienestar, ¿no? Cualquiera. Pero ahora se ha hecho hacer promoción a una institución pública, nada más para engañar a la gente de que están haciendo bien su trabajo, no importa qué. Y nosotros, como medios indígenas y como medios comunitarios, no podemos aceptar eso, porque va contra un principio central, que es el principio del bien colectivo. O sea, el bien particular de una instancia de gobierno no puede ser lo que rija la comunicación indígena. Entonces, las comunidades tienen que cambiar esa disposición, sin cambiar esa disposición legal, simplemente hacer distinto eso, no aceptar publicidad oficial, sino más bien aceptar el trato con el gobierno y los recursos que vienen de ahí, pero para crear comunicación social, con respecto a una agenda propia de las comunidades y necesidades de comunicación. Si la Secretaría de Salud tiene una agenda de salud, bueno, pues vamos a ver
cuál es la necesidad en la comunidad y conforme a esa, con esos recursos de la Secretaría, generar comunicación social. Pero no puede ser, y eso es inaceptable dentro del paradigma de los pueblos indígenas, el que sea un beneficio particular para hacer comunicación para un beneficio particular de una secretaría o de un ámbito público y no hacer un bien colectivo. Eso ha sido un tema fundamental en términos de qué tipo de contenidos vamos a transmitir para poder cumplir con este mandato de la ley, ¿no? Hablo de las dependencias, porque cierto es que esta reflexión no la tienen interiorizada. Ahora que estamos desde la MARC México acompañando este proceso que tiene que ver con la contratación de publicidad oficial en medios comunitarios, en redes comunitarias indígenas, te das cuenta de que esta visión de pensar en lo local en términos de necesidades de información no está en los entes públicos federales. De ahí que junto con redes en otros espacios, con el grupo de incidencia, se ha hecho esta propuesta de que los medios comunitarios también pueden hacer producción que responda a las necesidades de comunicación e información locales en términos de salud, de educación, de desarrollo social, de fomento a la economía. Y en sus lenguas. Y en sus lenguas, que es una segunda instancia. Creo que el acceso a esta forma de financiamiento es un primer paso, pero todavía hay mucho que trabajar para que realmente hablemos de pluralidad de contenidos, de que se respetan los derechos de las audiencias a recibir información en sus lenguas originarias, el poder reflejar este México pluricultural, ¿no? Del que somos parte a través de estos contenidos que pues son generados con recurso público. Claro. Efraín. Bueno, yo aquí también conectando con otras ideas, pero voy a girar el foco de la cámara en relación a lo que sería conservar una cultura, ¿no? Por un lado, y luego en la responsabilidad social de los medios de comunicación. Por un lado, aquí se pone sobre la mesa el tema, por ejemplo, de la imagen de la mujer, ¿no? Si en un medio indígena comunitario se está trabajando para realmente de forma justa tratar la imagen de la mujer, también hay otra labor que es fundamental, que es exigir a los medios masivos que también lo hagan, porque si no están generando unos guetos en ese sentido. O sea, es más fácil darte a ti ahí un dinero para que ahí en tu comunidad te pongas de acuerdo. Nosotros nos podemos poner de acuerdo ahora, pero si luego el bombardeo mediático se pasa todo esto por el forro, o sea, no le importa, el imaginario del país se va a decantar, como se ha hecho en los últimos siglos, por ese. Entonces parece ser que cuando debatimos de medios independientes o comunitarios, es para proteger nuestro circuito, pero nos hemos ya olvidado de la responsabilidad social que tienen los otros. Entonces no les importa si finalmente te dan y creas tus nichos y dices, sí es importante hablar en mi lengua. Si todo el imaginario de la mujer en Televisa, en todos estos medios, sabemos exactamente cuál es. Entonces compara, ¿no? O sea, el respeto también tiene que ver con el respeto de todos los diferentes actores en medios de comunicación. Yo sé que estoy hablando de algo como bastante grandilocuente, pero sí creo que uno de los problemas que tenemos de los medios alternativos es pensar nada más en nuestro circuito y como que ya hemos abandonado la lucha porque la damos por perdida de lo que sería la forma en que se articula el imaginario del mexicano, de los mexicanos en el país y hacia el extranjero, ¿no? Que es en el fondo una de las cosas que yo creo que nos da más coraje, ¿no? Sí, Geraldine. Sí, pues como decíamos al inicio, los medios de comunicación o nosotros como medios de comunicación indígenas y comunitarios, pues lo vemos como una herramienta, ¿no? Justamente preguntabas de cómo preservar la cultura. Bueno, ya se están haciendo cosas, es que no exista nada. Ya se han hecho y ya se están haciendo cosas, simplemente que se abra el espectro, ¿no? Para poder encontrar esos espacios y que coloquemos, ¿no? Esos contenidos ahí, que son contenidos de muy buena calidad, que ya podrían estarse transmitiendo, no solamente en radio, como decíamos, en televisión y algunos otros medios, ¿no? Sin aspirar a esos medios comerciales también, ¿no? Y que veamos también, exactamente, y que veamos también entre nosotros, porque no solamente se trata de medios comerciales como los que ya conocemos, sino que también en algunos otros medios solidarios como este, que también haya la oportunidad, ¿no? De tener esa apertura con los medios alternativos, indígenas y comunitarios y abrir ese espacio, no solamente el espectro
espectro radioeléctrico, sino el espacio digital. Muy bien, pues bueno, tenemos que ir cerrando, se nos está acabando el tiempo de este programa y pues vamos al minuto de conclusiones. ¿Quién quiere empezar, Efraín? Sí, bueno, muy conectado con mi compañera, yo cerraría desde la perspectiva de que la comunicación la tenemos que entender como una de las articulaciones de la sociedad que está avanzando muy rápido y que realmente ya hablamos de metamedios, o sea, de medios que contienen otros medios, que contienen otros medios. Entonces, una de las labores mínimas que pudimos hacer allá en Oaxaca es tratar de explicar que todo lo de las radios comunitarias tiene que evolucionar desde nuestra perspectiva a esos metamedios, o sea que ya tienen un trabajo muy importante hecho y que posiblemente el foco pueda seguir hacia las redes digitales, el espacio y los derechos digitales. Muy bien. Yo invitaría a la gente que nos ve a que busque el contenido del foro, está disponible en YouTube, pueden ponerlo como IFT. Hay un blog foro, también. Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios, hay un blog, se estuvieron generando distintos materiales para poder difundir todo lo que pasó en estos 3 días de trabajo y en las sesiones fuera del foro. También invitarlos a que escuchen medios alternativos, escuchen medios comunitarios, medios indígenas, porque hay que cambiar los hábitos de consumo en términos de audiencias. Los grandes medios comerciales han colocado una agenda en términos de consumo de medios, lo digo así, casi de crudo porque sí es, y hay que empezar a cambiar esto, hábitos de qué tipo de medios ves, qué tipo de contenidos estás revisando en internet, en radio, en televisión. Coincido con Efraín, la radio no es que desaparezca o no es que la televisión en su momento le era una amenaza a la radio, ahora los medios digitales o internet es una amenaza a la radio. No, la radio se transforma, pero la radio va a perdurar porque la radio es oralidad, se nutre de todas estas plataformas, pero la voz, como la voz, no hay. Pues yo creo que tomemos en cuenta que tenemos un derecho a crear nuestros propios medios y que se puede ser, llámele televisión, internet, radio. Y también tenemos, por otra parte, otro derecho a recibir esta información plural de diferentes ideas, ¿no? Y a buscarla y a hacerla presente, reclamarla que esté pública. Y pues con estos 2 puntos me quedaría. Muy bien, gracias, Eric. Geraldina. Pues finalizo diciendo que ahora pasó este foro, pero bueno, las cosas no paran ahí. Como grupo de incidencia seguimos pues ahí en múltiples temas. Uno muy fuerte que está en puerta pues es justamente el de telecomunicaciones, que bueno, podría sentar un precedente histórico, no solo para México, exactamente, y en general, ¿no? Porque el beneficio para ese tipo de telecomunicaciones beneficiaría en general a los medios comunitarios e indígenas y bueno, invitarlos, como ya se decía, a visibilizar tanto el trabajo que se hizo en el foro como en general de los medios alternativos. No tenemos quizá la verdad absoluta, pero sí estamos haciendo muchas cosas. Muy bien, bueno, pues antes de cerrar me gustaría que nos dieran la información sobre sus organizaciones, Wifinet, AMARC, ¿no? Que dieran la dirección electrónica o algún medio de contacto para que los conozcan más. Efraín. Sí, la página es wifi.net, guifi.net, y básicamente es una comunidad de comunidades, hay un montón de grupos que están realmente relacionados con esta gran red, y de hecho si le dan allá cualquier buscador en internet, en Gifinet, pueden encontrar un montón de vídeos, un montón de talleres, explicaciones. La presencia más concentrada está en Cataluña, pero realmente en un montón de lugares puedes encontrar la actividad es frenética, de charlas, de gente que se va moviendo, y a partir de ahí hasta en la Wikipedia pueden encontrar alguna información. Muy bien. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la página www.amarcmexico.org. Muy bien. Bueno, nuestra página es www.redesac.org.mx y ahí pueden encontrar todas las conexiones igual al foro. Perfecto, muy bien. Igual en redes sociales como Boca de Polen y en internet www.bocadepolen.org. Muy bien, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Irina, Eric, Efraín, Geraldina, por acompañarnos en este programa de Jaque al Rey, que también es otro esfuerzo de medio independiente, alternativo, y es un esfuerzo de comunicación alternativa. Pues bueno, soy Erika Paz, nos vemos en 15 días.